Bueno, buen día. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de intercambiador de calor por tubos concéntricos. Los integrantes somos Joan Fonseca, Juan Leguizamón, Nicolás Mora, Jonathan Silva y Santiago Parra. Buenas noches. Aquí les venimos a explicar sobre nuestro intercambio de calor. Bueno, principalmente los intercambiadores de calor se utilizan para procesos industriales, donde pueden haber dos fluidos o dos gases, ya uno sea caliente y uno sea frío, fluido o gas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son? Los intercambiadores de calor son dispositivos que facilitan la transferencia de calor entre los cuerpos, convenientemente gas o, o líquido. Pueden existir de dos tipos de intercambiadores, sea directo o indirecto. El directo puede haber que como los radiadores de los carros que funcionan, que el agua está dentro del radiador y el aire que pasa, que el ambiente enfríe esa agua para que vuelva a circular otra vez por el motor. También están los intercambiadores eh, indirectos, donde los cuerpos están separados por una pared, que ya la transferencia de calor, o bueno, o para bajar temperatura, es a través de una pared con un fluido frío y otro. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de intercambiadores de calor. Tenemos seis tipos, los cuales son por o se dividen principalmente por su estructura. Unos son de placas que consisten en placas metálicas con canales para que los fluidos fluyan o corran entre estas placas, optimizando así mejor la transferencia de calor. Otros son por cascos y tubos, en el cual un fluido circula a través de un tubo a otro alrededor de tubos dentro de un casco, facilitando la transferencia de calor entre uno y el otro. Eh, Otro de los tipos de intercambiadores de calor es los intercambiadores de calor de tubos concéntricos, en los cuales dos fluidos fluyen en dirección opuesta a través de dos tubos, permitiendo así la transferencia de calor. Eh, Otro de los tipos de intercambiadores de calor que tenemos ya son los intercambiadores de calor por flujo, el cual es en flujo paralelo, en el cual ambos fluidos fluyen en la misma dirección a lo largo del intercambiador, lo que da como resultado en una menor eficiencia comparada con los de contraflujo. Eh, bueno, otros de los tipos de intercambiadores de calor son los de flujo cruzado, los cuales los fluidos se mueven en un en ángulos perpendiculares entre sí, ofreciendo un equilibrio entre la eficiencia del contraflujo y la simplicidad del flujo paralelo. Eh, ya el tipo intercambiador de contraflujo es en el cual los fluidos circulan en direcciones opuestas, maximizando así la diferencia de temperatura a lo largo de todo el intercambiador, mejorando así su eficiencia. ¿Cómo aplicamos los intercambiadores de calor en las diferentes industrias que podemos encontrar? En la industria química se utiliza principalmente para controlar la temperatura en reactores y columnas de destilación. En la generación de energía los encontramos en centrales eléctricas que se emplean para enfriar el vapor de agua y generar la electricidad. Eh, y en el ámbito industrial de los alimentos podemos ver que ayuda en la pasteurización y la esterilización y el enfriamiento de la producción de los alimentos y de algunas bebidas. Otras industrias en las cuales se aplica es en la industria automotriz,
que como lo nombraba mi compañero anteriormente, es en los sistemas de refrigeración de los vehículos para poder regular así la temperatura del motor. En la industria de la petroquímica, en la refinación de petróleo y el gas para controlar las temperaturas en las diferentes etapas del proceso. Y por último, en el sector farmacéutico, podemos aplicarlo para controlar la temperatura de los productos de los medicamentos y pues para que tengan un mejor proceso de esterilización. Bueno, aquí vamos a nombrar cómo funciona eh, nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Bueno, aquí nuestro intercambiador funciona a través de dos tubos. Un tubo más pequeño que el otro. El de menor diámetro es donde pasa el agua caliente y el más grande es donde pasa el agua o el frío. Así haciendo la transferencia de calor o baja temperatura. Estos funcionan a través de hay dos tipos de funcionamiento, que puede ser co-corriente, que ambos vayan en el mismo sentido, o contraflujo, el líquido caliente vaya en sentido contrario al líquido frío. Buenas tardes. Para el funcionamiento del tubos concéntricos, tenemos a temperatura 1 el agua caliente que ingresa por T1 a una temperatura de 61,3 grados centígrados, T3 que ingresa a una temperatura de 20 grados centígrados y tendríamos un resultado de T4 de salida de una temperatura de 25,7 grados centígrados. Realizamos el ingreso de T1 y T3. Para nuestro intercambiador de calor por tubos concéntricos, utilizamos un tubo interno en cobre que tiene una medida de 107 centímetros y un tubo externo de PVC de 87 centímetros de largo. También como accesorios utilizamos acoples, Ts y codos para las uniones de cada tubo. Nuestro intercambiador por tubos concéntricos básicamente se basa en ingresar un líquido caliente por el tubo de cobre, por esta la finalidad para aguantar la temperatura, y en el tubo de PVC tenemos el líquido frío, teniendo el ingreso y salida de cada líquido. Siguiente. Materiales y métodos. Para los materiales y métodos tuvimos un tubo de 1 metro de largo en PVC, un tubo en cobre de 1.8 centímetros, codos en cobre, Ts en PVC y acoples para las uniones del tubo de cobre. Planos. Para la realización de nuestros planos nos basamos básicamente en nuestros accesorios, como lo podemos ver en la parte superior izquierda, donde tenemos un codo, en el medio un tubo simulando el material, siendo PVC y cobre. En la parte derecha podemos ver nuestro acople o accesorio llamado T, y en la parte inferior contamos con un acople. Esto básicamente es nuestro boceto y diseño de nuestro intercambiador de calor por tubos concéntricos, donde simulamos y planeamos nuestro intercambiador para ya obtener el prototipo. En esta simulación observaremos cómo es la estructura de nuestro intercambiador de calor. Acá observamos que los tubos, en este caso de cobre,
reciben un líquido caliente, un fluido caliente, para de posteriormente entrar al intercambiador de calor y de esta forma salir ya de una temperatura más baja. Acá también observamos cómo es la salida de la parte que lleva la zona con el fluido que quiere enfriar. Para cálculos nos basamos en la tasa de transferencia, donde tenemos como datos principales temperatura de ingreso de T1, que vendría siendo nuestra temperatura inicial del líquido caliente, que sería el ingreso, T3, que sería nuestro ingreso de temperatura en el agua fría, y T4, que vendría siendo básicamente nuestro resultado a través del intercambiador de calor. Bueno, explicando el ejercicio, hallamos T1, que este valor lo tomamos de la temperatura del agua caliente cuando ingresaba, siendo 61,3 grados centígrados. Para hallar el, el flujo másico, necesitamos hallar el flujo volumétrico, el cual nos dio un resultado de 1,33514 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre 5. También tenemos el flujo másico, que nos da una fórmula que es densidad sobre flujo másico más flujo volumétrico. Despejando esta fórmula, tenemos como resultados el agua caliente, donde nos da un resultado de 0,013272 kilogramos sobre segundos. Y con estos datos también tenemos la temperatura de B, que sería nuestro agua fría, donde nos da un resultado de 0,015347 kilogramos sobre segundos. Ya con estos resultados pasamos a despejar la ecuación, donde cancelamos Q1, W1, que vendría siendo básicamente Q1 calor de entrada, W1 calor de trabajo de entrada. Por el motivo del cual los cancelamos es porque nuestro intercambiador es adiabático, por eso no contiene trabajo de entrada ni calor de entrada. Despejando esta fórmula, contamos con flujo másico, la variante y de entrada, y ya la variante de MB, que venía siendo la temperatura de entrada de T3. Despejando esta ecuación, ya contamos con QP MPA, que vendría siendo la masa, y ya despejamos con valores de temperatura de T1, T3 y T4. Contamos con un resultado de 0,33778 kilojoules sobre segundos, y que esta vendría siendo básicamente la tasa de transferencia para nuestro intercambiador de calor por tubos concéntricos. Siguiente. Bueno, pues esto ya sería todo, mostrando, bueno, prácticamente una pequeña introducción, fabricación y pues cálculos de nuestro intercambiador de calor. Muchas gracias.